¿Se ha preguntado alguna vez por qué la pirfenidona, un tratamiento crucial para la fibrosis pulmonar idiopática, no obtuvo aprobación en 2011 tras el estudio Capacity? ¿Cuáles fueron los enigmas que rodearon los resultados dispares de los ensayos clínicos Capacity 04 y Capacity 06? Hola, mi nombre es Santiago Auteri, bienvenidos a Academia EPI-ILD. Hoy continuamos con esta serie de revisiones bibliográficas de trabajos imperdibles en enfermedades intersticiales. Hoy veremos el estudio Capacity. Y ahora sí, nos vamos entonces al buscar el estudio Capacity en PubMed. Acá tenemos el estudio Capacity en la revista Lancet del 2011. Y pongámonos un poco en contexto, ¿por qué se hizo este estudio? Los conocimientos previos al estudio nos habían demostrado que la pirfenidona suprimió la transcripción genética del factor de crecimiento transformante beta en un 33%. Además, nos demostró que inhibe la proliferación de fibroblastos y síntesis de colágeno y reduce marcadores histológicos y celulares de fibrosis en modelos animales de fibrosis pulmonar. Es por esto que en el año 2005 el Dr. Azuma y colaboradores llevan a cabo un estudio doble ciego placebo controlado de pirfenidona en 25 sitios en Japón, un estudio fase 2 con 107 pacientes, de los cuales 72 fueron asignados a la rama pirfenidona 1800 mg por día y 35 en la rama placebo. Pero fíjense qué interesante, hasta ese momento no sabían bien qué endpoint primario tenían que utilizar y utilizaron lo que creyeron que era algo útil, que era la saturación durante el test de marcha de 6 minutos. Sin embargo, en este estudio ese endpoint primario no fue significativo, o sea, dio resultado negativo. Y sin embargo, en un endpoint secundario, que fue la capacidad vital forzada a los 9 meses, tuvieron efectos beneficiosos de la pirfenidona. Y es uno de los principales hallazgos de este estudio, que la capacidad vital forzada es el endpoint más importante que utilizamos para el seguimiento de nuestros pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En el año 2010, el Dr. Taniguchi y colaboradores llevan a cabo otro estudio doble ciego placebo controlado de pirfenidona, esta vez un estudio fase 3 en 73 sitios en Japón con mayor número de pacientes, con 267 pacientes. Tenían 3 ramas, 108 pacientes asignados a la rama de 1800 mg pirfenidona por día, 55 pacientes asignados a la rama de 1200 mg de pirfenidona por día y 104 pacientes asignados a la rama placebo. Y ahora sí, el endpoint primario fue el cambio en la capacidad vital forzada a 52 semanas. Y lograron demostrar que la pirfenidona logró menor caída de capacidad vital forzada en el grupo tratado con pirfenidona a altas dosis, y también hubo un efecto beneficioso en aquellos pacientes con bajas dosis de pirfenidona comparado con placebo. No hubo diferencias en la reducción de exacerbaciones. Es así como llegamos entonces al estudio publicado en el 2011 en el Lancet, que es los estudios Capacity, que son el Capacity 004 y el Capacity 006. Y fíjense que este es un estudio internacional. La mitad de los centros de investigación del estudio Capacity fueron de Estados Unidos, pero fue un estudio que se realizó en Canadá, Estados Unidos, México, Europa, Australia. O sea, realmente fue un estudio internacional realizado en 110 centros en 13 países, y el Capacity 004 tuvo 435 pacientes y el Capacity 006 344 pacientes. Es muy importante que prestemos siempre atención al sponsor de cada estudio, porque esto podría ser un conflicto de interés a la hora de reportar los resultados. En este caso era el laboratorio Intermune, que era el dueño de la pirfenidona, como para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la metodología de los estudios Capacity, podemos decir que eran estudios multicéntricos, randomizados, doble ciego, placebo controlado, cuyos criterios de inclusión era que el paciente tuviera diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, una edad entre 40 y 80 años, una capacidad vital forzada mayor al 50% y menor de 90%, una DLCO mayor al 35% y menor de 90%, y un test de marcha de 6 minutos de al menos 150 metros. El estudio Capacity 004 fue un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo controlado, con 3 ramas. Una rama de pirfenidona 2403 mg por día,
otra de pirfenidona 1197 mg por día y una rama de placebo. Y el estudio Capacity 006 fue un estudio de 2 ramas, con una rama de pirfenidona 2403 mg por día y una rama de placebo. Y acá cabe la salvedad de decir este comentario: ¿por qué utilizan esta dosis de 2403 mg por día? Y lo que aclaran los autores es que esta dosis se derivó, digamos, de una normalización de lo que era la dosis de 1800 miligramos por día que fue utilizada en los estudios japoneses para lo que sería el peso corporal adecuado, el peso corporal de la población estadounidense, porque como dijimos, los estudios Capacity, la mitad de los sitios en los que se realizó este estudio fueron de Estados Unidos. Entonces hicieron esta ecuación, este ajuste de dosis de 1800 miligramos por día a 2403 miligramos por día, que fue la dosis alta que se utilizó en estos trabajos Capacity. Bueno, ya vimos los materiales y métodos. Ahora acompáñenos a la parte más importante del artículo, los resultados. Y en cuanto a los resultados, fíjense cómo se presenta la información. El estudio Capacity 04 a la izquierda, el estudio Capacity 06 en el medio y ambos estudios analizados en conjunto a la derecha. Cuando vemos el estudio Capacity 04, vemos que al final del estudio, la semana 72, la pirfenidona a altas dosis redujo la declinación de la capacidad vital forzada comparada con placebo. Logró una diferencia absoluta de 4.4% y una diferencia relativa de 35%. Y redujo la proporción de pacientes que tuvieron una caída significativa de la capacidad vital forzada. Este efecto de tratamiento se observa desde la semana 24 y se mantiene a lo largo de todo el trial. Y la dosis de pirfenidona, que era más baja, de 1197 miligramos por día, dio un efecto intermedio. Pero fíjense esto, en el estudio Capacity 06 no hubo diferencias significativas en proteger el pulmón, en reducir el deterioro de la capacidad vital forzada al final del trial. Sí hubo cierto beneficio desde la semana 12 a la semana 48, pero no se mantiene al final del trial. Cuando hacen el análisis combinado de ambos estudios, ven que, bueno, a la semana 72 sí, la pirfenidona a altas dosis reduce la declinación de capacidad vital forzada comparada con placebo y redujo la proporción de pacientes que tuvieron una caída significativa de la capacidad vital forzada. Pero tienen que hacer este análisis combinado de los dos estudios Capacity para lograr este resultado positivo. Este es otro endpoint que se analizó en el trial, que es la sobrevida libre de progresión, que gracias a la pirfenidona se prolongó la sobrevida libre de progresión en un 36% en el Capacity 04, pero no se logra este efecto positivo en el Capacity 06. En el análisis combinado de ambos estudios sí da un resultado positivo. Cuando se analiza si la pirfenidona es capaz de reducir la declinación de la distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos, se ven efectos positivos en el Capacity 04, no se mantiene este efecto en el Capacity 06 y en el análisis combinado de ambos estudios sí hay un efecto positivo. En cuanto a la mortalidad, el análisis inicial estadístico de mortalidad de cualquier causa o mortalidad relacionada con fibrosis pulmonar idiopática da negativo, y en el subanálisis de aquellos pacientes que estaban en tratamiento, la mortalidad relacionada con fibrosis pulmonar idiopática se ve mejorada gracias a la pirfenidona. Lo cierto es que las repercusiones de este estudio son muchas, y fíjense la discusión de los autores, cómo tratan de explicar por qué esta gran diferencia en el estudio Capacity 04 y Capacity 06. Ellos mismos ponen en el artículo: las diferencias en el outcome primario de capacidad vital forzada entre los dos estudios podrían deberse a que en el Capacity 06 hubo una declinación de capacidad vital forzada menor de la esperada en el grupo placebo. Y esto hace preguntarse si realmente hubo una aleatorización correcta de los pacientes. En el Capacity 06 hubo una mayor proporción de pacientes con diagnóstico reciente de fibrosis pulmonar idiopática, y en el grupo placebo hubo una mayor proporción de pacientes con patología obstructiva de la vía aérea, características que se asocian con menor declinación de la capacidad vital forzada, y estas podrían ser algunas de las explicaciones de por qué estas grandes diferencias entre un trabajo y el otro si tenían casi el mismo diseño estadístico.
Lo cierto es que este estudio, el Capacity, no fue suficiente para aprobar la pirfenidona a nivel internacional y tuvimos que esperar hasta el 2014 con el estudio ASCENT, que fue el que realmente logró la aprobación de la FDA para el uso de pirfenidona en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, espero que le haya gustado esta información que hemos compartido con usted. Si quiere puede dejarnos un comentario y si así lo desea puede suscribirse a este canal tocando en la campanita para que puedan notificarlo de los próximos videos.